Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El sol ni siquiera se había atrevido a asomarse por el horizonte cuando mi alarma rompió el silencio de nuestro dormitorio. Gemí, un sonido ahogado por el zumbido mecánico que, por un momento, se sintió como el adversario más significativo de mi paz. Sin embargo, al extender la mano para silenciar la alarma, una mano suave atrapó la mía. El toque de Elizabeth, una calidez familiar en el frío aire matutino, me arrastró de vuelta al abrazo de la cama. «Solo 5 minutos más», murmuró, su voz impregnada de una somnolencia que hinchaba mi corazón. Es curioso, ¿verdad? Como esos momentos simples sienten que podrían extenderse a la eternidad, una burbuja donde el caos del mundo exterior no puede alcanzarte. Me entregué a la ilusión, permitiéndome unos momentos más de paz antes de que la realidad llamara. El ritual de nuestras mañanas se desplegó con la comodidad de la rutina. Elizabeth, con la gracia de un baile aprendido a lo largo de los años, salió de la cama para comenzar el café, mientras yo me enfrentaba a los fríos azulejos de la ducha. Nuestro hogar cobró vida con el olor del café en preparación y el sonido del tocino chisporroteando, cada uno un testimonio de la vida que habíamos construido juntos. Durante el desayuno, compartimos planes para el día, un intercambio mundano pero íntimo. Estaba pensando en pan y papas al horno para cenar, sugirió Elizabeth, sus ojos iluminándose con la idea. Recogeré algo de pan francés fresco a la vuelta, respondí, ya anticipándolo. Tal vez también un pastel de nuez. Me vas a malcriar, bromeó, una sonrisa juguetona tirando de sus labios. No hay nadie más que prefiera malcriar, dije, y lo decía en serio. Compartimos un beso, una promesa de más por venir, antes de que la realidad se entrometiera en forma de nuestras responsabilidades diarias. El camino al trabajo fue sin incidentes, la ciudad todavía sacándose el sueño de los ojos. No fue hasta más tarde, en medio del traqueteo de los teclados y el bajo zumbido de la vida de oficina, que mi mundo se inclinó sobre su eje. Harry, mi jefe, me llamó a su oficina con un aspecto de urgencia que no había visto antes. Las noticias que compartió no fueron solo una onda en el estanque, fue una tormenta que amenazaba con arrastrarme. Ha habido problemas en la oficina de St. Louis, comenzó, sus palabras cargadas con el peso de un conflicto no expresado. Necesito que vueles allí a las 2:20 de la tarde. Mi mente se aceleró, calculando la logística y el impacto de este viaje repentino. Sin embargo, fue la llamada que intenté hacer a Elizabeth, para informarle de mis planes, lo que realmente preparó el escenario para mi desmoronamiento. Las palabras de su secretaria, está en una reunión, parecían lo suficientemente inocuas, pero se plantó la semilla de la duda. Al regresar a casa para empacar, encontré el coche de Elizabeth en el camino de entrada, un centinela silencioso del engaño que estaba a punto de descubrir. El rastro de ropa que llevaba a nuestro dormitorio hablaba más alto que cualquier palabra de negación. Mi corazón se aceleró, una cacofonía de emociones luchando dentro de mí mientras ascendía las escaleras. La escena en la que tropecé en nuestro dormitorio, mi Elizabeth enredada con un desconocido, fue una traición tan profunda que amenazaba con sofocarme. Mi presencia, inicialmente desapercibida, se convirtió en el catalizador de una confrontación que nunca anticipé. Estoy aquí para empacar una bolsa, anuncié, mi voz una máscara de indiferencia que desmentía la agitación interior. El intento de mantener la normalidad fue inútil, el aire cargado con una tensión que las palabras apenas podían navegar. Las súplicas de Elizabeth por comprensión, por una oportunidad para explicar, cayeron en oídos sordos. Mi corazón se había vuelto de piedra, cada palabra de sus labios una acusación adicional de la vida que pensé que teníamos. Salí sin mirar atrás, la puerta cerrándose detrás de mí un símbolo de la finalidad del momento. El camino al aeropuerto fue un borrón, mis pensamientos un torbellino de traición, dolor y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Dónde me equivoqué? La solidez de nuestra relación, la base que pensé inquebrantable, se había desmoronado bajo el peso de su infidelidad. La normalidad de nuestra mañana, la risa compartida y los planes para la cena, ahora se sentía como una broma cruel. Una actuación de Elizabeth, mientras que detrás del telón, ella albergaba secretos que desgarrarían nuestro mundo. No pude evitar preguntarme, mientras la ciudad pasaba en una neblina,
¿Qué otras mentiras habían sido escondidas detrás de su sonrisa? ¿Sabes? Dicen que el momento en que crees que tienes la vida resuelta es exactamente cuando te demuestra que estás equivocado. Solía burlarme de eso, pensando que yo era la excepción. Elizabeth y yo teníamos algo especial, o eso creía. Pero sentado en esa sala de espera estéril del aeropuerto, esperando un vuelo a una ciudad que no deseaba visitar, no podía evitar repasar una y otra vez la revelación de esa mañana en mi mente. La traición no fue solo una herida, fue un desmoronamiento del tejido de mi realidad. El vuelo fue un borrón, de esos en los que estás físicamente presente pero tu mente está a millas de distancia, enredada en el desastre en que se ha convertido tu vida. En el momento en que tocamos pista en St. Louis, mi teléfono se iluminó, un mensaje de Harry, mi jefe. Espero que el viaje vaya bien. Avísame si necesitas algo. Si tan solo supiera el caos en el que me estaba adentrando no era solo sobre el trabajo. Mi primera parada no fue la oficina, sino un bar sórdido cerca del hotel donde me hospedaba. Necesitaba un momento, ¿sabes? Un momento para recoger mis pensamientos, para prepararme para la confrontación que se avecinaba. El barman, un tipo con demasiados tatuajes y no suficientes sonrisas, deslizó un whisky por el mostrador sin decir una palabra. Debía haber visto esa mirada antes, la de un hombre luchando con fantasmas. Mientras el fuego líquido quemaba mi garganta, tomé una decisión. La traición de Elizabeth no iba a ser el final de mi historia, iba a ser el comienzo de su caída. Llámalo vengativo, llámalo mezquino, pero en ese momento, era todo lo que tenía. Mi plan era simple, exponer el asunto, no solo para aliviar mi orgullo herido, sino para desmantelar la vida que ella pensaba que podría tener sin mí. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina de nuestra empresa en St. Louis, mi resolución tan fría y dura como el acero del horizonte de la ciudad. Pero antes de que pudiera siquiera poner un pie dentro, sonó mi teléfono. Era Elizabeth. Su voz, una vez mi consuelo, ahora irritaba mis nervios. Michael, por favor, necesitamos hablar, suplicó, la desesperación palpable incluso a través de la conexión digital. No queda nada por decir, respondí, con la voz lo más firme que pude. No entiendes, no es lo que parece, continuó, un estribillo familiar que no podía borrar las imágenes grabadas en mi memoria. Vi suficiente, la corté, terminando la llamada con una finalidad que se sentía como cerrar de golpe la puerta al pasado. El problema laboral que me había llevado a St. Louis resultó ser un enredo de malentendidos y comunicaciones erróneas, fácilmente resueltos una vez que prevalecieron las cabezas frías. La ironía no se me escapó, si tan solo mi vida personal pudiera arreglarse con unas pocas palabras bien colocadas y algo de pensamiento estratégico. Pero el verdadero trabajo comenzó una vez que se resolvió la oficina. Pasé mis noches en la habitación del hotel, planeando, no contra nuestra sucursal de St. Louis, sino contra la mujer que había compartido mi cama, mi vida, y luego decidió que eso no era suficiente. Mis planes eran meticulosos, un reflejo de los años que había pasado escalando la escalera corporativa. Si Elizabeth pensaba que podía tomarme por tonto, estaba por llevarse una grosera sorpresa. Me comuniqué con la esposa de Lucas, una mujer despreciada tan profundamente como yo. Su incredulidad inicial se transformó en rabia a medida que las piezas se encajaban. Como pudo hacerlo, jadeó por teléfono, su voz una mezcla de ira y desconsuelo. ¿Cómo? ¿En efecto? Reflexioné, la amargura en mi voz reflejando la suya. Formamos una alianza improbable, dos cónyuges traicionados unidos en nuestro deseo de retribución. El plan era simple, exponer tanto a Elizabeth como a Lucas, no solo a nuestro pequeño círculo, sino a todos los que ellos apreciaban. Dejar que sintieran una fracción de la humillación y el dolor que nos habían infligido. Mientras sentaba las bases para su caída, una parte de mí se preguntaba si este era el camino correcto. Pero luego recordaba la risa de Elizabeth esa mañana, la forma en que me miraba como si yo fuera el único hombre en el mundo. Todo era una mentira, una actuación digna de un premio. Mi corazón se endureció una vez más, mi resolución cristalizándose con él. El desmoronamiento de mi matrimonio no fue solo una tragedia personal, fue el catalizador de un ajuste de cuentas. Elizabeth y Lucas eligieron su destino en el momento en que decidieron traicionar a quienes los amaban. Yo era simplemente el instrumento de su deshacer. Y mientras abordaba el vuelo de regreso a casa, sabía que la tormenta apenas estaba comenzando.
Volver a casa se sintió como caminar hacia una tormenta, cada paso más pesado que el anterior, cargado con una mezcla de temor y determinación. El plan estaba establecido, las ruedas en movimiento, pero enfrentar a Elizabeth, confrontarla con la verdad y las consecuencias, eso era una tempestad para la cual no estaba seguro de estar preparado. Sin embargo, ahí estaba yo, parado frente a la puerta de entrada, la llave girando en la cerradura casi resonando en el silencio de mi resolución. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, el tipo de silencio que grita en tus oídos. Encontré a Elizabeth en la sala, su postura rígida, como si hubiera estado esperando que cayera la guillotina. En el momento en que me vio, su rostro se desmoronó, una mezcla de miedo y algo que parecía dolorosamente como esperanza. Mako, gracias a Dios que has vuelto, comenzó, levantándose, su voz temblorosa. Necesitamos hablar. No pude evitar reír, un sonido tan amargo que incluso a mí me sorprendió. ¿Hablar? ¿Así es como lo llamas ahora? Mis palabras eran agudas, un cuchillo cortando la pretensión. Por favor, solo escúchame, suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas. No es lo que piensas. Fue un error, un terrible error. Un error, repliqué, incrédulo. ¿Así es como llamamos a la traición estos días? Sé que te he herido, más de lo que las palabras pueden expresar, continuó, su voz quebrándose. Pero no significó nada. Lo juro, no significó nada. Nada. La palabra se suspendió entre nosotros, un abismo demasiado ancho para cruzar. ¿Destruiste todo por nada? La habitación estaba cargada con una tensión palpable, un campo de batalla silencioso donde las palabras eran armas y la verdad, una víctima. Elizabeth extendió la mano, un gesto desesperado para acortar la distancia, pero me retraí, su toque ahora ajeno e indeseado. Fue solo una vez, confesó, un sollozo ahogando sus palabras. Un momento de debilidad, y lo he lamentado cada segundo desde entonces. ¿Lamento? Escupí la palabra, el veneno tiñendo mi tono. Tu lamento no cambia nada. No borra la traición, las mentiras, el dolor. Sé, sollozó, colapsando en el sofá, su cuerpo sacudido por el peso de su confesión. Pero te ruego, Mako, por favor. ¿No podemos intentar superar esto? ¿No podemos encontrar una manera de seguir adelante? ¿Seguir adelante? La idea era risible, una broma cruel en el despertar de la devastación. ¿Cómo puedo seguir adelante, Elizabeth? ¿Cómo puedo confiar en algo que dices, en algo que sientes? Haré cualquier cosa, Mako, suplicó, la desesperación tejiendo sus palabras. Cualquier cosa para enmendar esto. Cualquier cosa. Musité, la palabra saliendo de mi lengua como un desafío. Ya has hecho suficiente. El aire entre nosotros estaba denso con palabras no dichas y confianza destrozada, un abismo demasiado profundo para navegar. Esto no era solo una confrontación, era el reconocimiento del cambio irrevocable en el paisaje de nuestra relación. La mujer ante mí, con su rostro manchado de lágrimas y ojos suplicantes, era una extraña. La Elizabeth que conocí, la Elizabeth que amé, había desaparecido, dejando atrás un espectro de traición. Lo siento, Elizabeth, dije, mi voz hueca. Pero lo siento no reconstruye lo que se ha roto. No borra las imágenes que me atormentan, las dudas que me sofocan. Con esas palabras, me giré y me alejé, dejando sus sollozos resonando en el vacío de la casa que ya no era un hogar. La confrontación había terminado, pero la confesión, su admisión de culpa, fue una victoria hueca. No ofreció consuelo, ni cierre, solo el amargo sabor de la venganza por venir. Las líneas de batalla estaban trazadas, no solo entre Elizabeth y yo, sino dentro de mí. El hombre que salió de esa casa había cambiado, irrevocablemente alterado por las revelaciones de traición. El camino por delante era incierto, el destino desconocido, pero una cosa estaba clara, el viaje de regreso a mí mismo, a algo parecido a la paz, iba a ser largo y solitario. Nunca he sido de los que se detienen en el concepto de venganza. Siempre me pareció una pérdida de energía, una distracción para avanzar. Pero hay algo en la traición, en ser despreciado por la única persona que se suponía debía estar a tu lado, que enciende un fuego interior. No se trata solo del acto en sí, sino de la destrucción de la confianza, la demolición absoluta de la vida que pensabas tener. Y así, en la tranquila secuela de la confrontación y la confesión, un plan comenzó a tomar forma en mi mente.
no por un deseo de retribución per se, sino como un medio para reclamar algún atisbo de control sobre mi vida en espiral. El plan era simple en su crueldad, intrincado en su ejecución. Elizabeth había expuesto su pecado, confesado su traición como si las palabras pudieran reparar la herida abierta que dejaron a su paso. Pero las disculpas, me di cuenta, eran solo el preludio de la responsabilidad. Y la responsabilidad requería un escenario más grandioso que los confines de nuestro hogar destrozado. Verás, la venganza es un plato que se sirve frío, y yo tenía todos los ingredientes para un banquete. El primer paso fue la aislación, cortando a Elizabeth de las comodidades y alianzas que daba por sentado. Comenzó con susurros, insinuaciones soltadas casualmente en conversaciones con amigos mutuos, pintándola no como la víctima de un desliz momentáneo, sino como la arquitecta de su propia caída. «Puedes creerlo», diría, un shock fingido enmascarando el cálculo en mi tono. Después de todo lo que hemos pasado, Elizabeth decidió que no era suficiente. Es desgarrador, de verdad. Las semillas de la duda echaron raíces, brotando un espeso matorral alrededor de Elizabeth, cada espina un recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Los amigos comenzaron a retirarse, su simpatía por su situación se marchitaba bajo la dura luz del juicio que emití. Luego vino su vida profesional. Elizabeth se enorgullecía de su carrera, un reino donde se sentía intocable. Pero la base de su éxito estaba, en parte, construida sobre la ilusión de nuestra vida perfecta. Comencé a desmantelar esa ilusión, acercándome a colegas y clientes bajo la fachada de un esposo en duelo buscando consuelo. Mi historia era una mezcla potente de verdad y manipulación, una narrativa que pintaba a Elizabeth no como una profesional dedicada, sino como una mujer cuya vida personal sangraba toxicidad en su trabajo. Solo creo que es importante que sepas con quién estás tratando, confiaría. El subtexto claro, Elizabeth ya no era confiable, ya no era digna de confianza. Pero la pieza de resistencia estaba aún por venir. Elizabeth valoraba su relación con su familia, un lazo que tenía la intención de estirar hasta su punto de ruptura. Organicé una reunión con sus padres, un asunto sombrío donde expuse los detalles de la infidelidad de Elizabeth, sin ahorrarles el dolor que me había causado. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y horror, un reflejo de la imagen impecable de Elizabeth que destrocé con precisión calculada. Solo pensé que deberían saberlo, dado todo, concluí, mis palabras impregnadas de una tristeza que desmentía la satisfacción que sentía al ver desmoronarse los cimientos del mundo de Elizabeth. A medida que ejecutaba cada paso de mi plan, no pude ignorar la voz persistente en mi mente que cuestionaba la moralidad de mis acciones. ¿Era yo mejor que Elizabeth, orquestando la caída de la persona que alguna vez amé por una transgresión que lamentaba? La respuesta era una complejidad con la que no estaba listo para enfrentarme. Estaba demasiado avanzado en el camino de la venganza, demasiado consumido por la necesidad de ver a Elizabeth enfrentar las consecuencias de su traición. La venganza, me di cuenta, era una espada de doble filo, cortando en ambos sentidos. Con cada acción tomada contra Elizabeth, sentía que una parte de mí se erosionaba, una parte de mi alma se oscurecía bajo el peso de mi propio engaño y malicia. Pero el curso estaba establecido, los dados lanzados. Era un hombre consumido, impulsado no por el deseo de reconciliación, sino por la necesidad de ver a Elizabeth sufrir como yo había sufrido. La ironía de todo esto no se me escapó. Al buscar venganza, me había convertido en la imagen espejo de la traición que buscaba castigar. Pero no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, un testimonio de los lugares oscuros a los que puede ir el corazón humano cuando se le empuja más allá de sus límites. En la secuela de mi cruzada calculada contra Elizabeth, el mundo que conocía se convirtió en un paisaje de ruina. Era como si hubiera detonado una bomba, destruyendo no solo el objetivo de mi venganza, sino todo lo demás a mi alcance. Las consecuencias fueron inmediatas e implacables, un recordatorio severo de que las acciones tienen consecuencias, a menudo de largo alcance e imprevistas. Había anticipado satisfacción, una sensación de justicia servida fría y despiadada. Sin embargo, al ver la vida de Elizabeth desmoronarse bajo el peso de mis maquinaciones, un vacío hueco echó raíces en mi pecho. Fue una victoria, si es que se le podría llamar así, desprovista de cualquier dulzura. Los amigos que una vez llenaron nuestro hogar con risas y calidez nos dieron la espalda, no solo a Elizabeth, sino también a mí. Su juicio fue silencioso pero palpable, una barrera tan insuperable como los muros de Jericó.
Como pudiste, sus ojos parecían preguntar, una pregunta para la que no tenía respuesta. La vida profesional de Elizabeth, una vez un faro de su éxito e independencia, se marchitó bajo el escrutinio y los susurros. Su carrera, que había ascendido sobre las alas de su arduo trabajo y dedicación, se desplomó a medida que los colegas se distanciaban, cautelosos del drama que ahora la envolvía. Su familia, esos pilares de apoyo y amor, quedaron atrapados en el fuego cruzado. La angustia en los ojos de sus padres era un reflejo de mi propia culpa, un espejo en el que no podía soportar mirar. Su decepción no estaba dirigida solo a Elizabeth por su traición, sino también a mí por mi crueldad al exponerla. Pensé que la amabas, me dijo su padre un día, su voz cargada de acusaciones no pronunciadas. ¿De verdad no había lugar para el perdón? Su pregunta perforó la armadura que había construido alrededor de mi corazón, un recordatorio del hombre que una vez fui. Un hombre capaz de compasión y comprensión, ahora perdido en la sombra de la retribución. La soledad que siguió fue profunda, un aislamiento nacido no de la ausencia física sino de la realización de que me había convertido en un anatema para aquellos que alguna vez se preocuparon. El silencio de la casa era un eco constante de la vida que había sido, una vida que había desmantelado sistemáticamente en mi búsqueda de venganza. Y luego estaba Elizabeth. La mujer que había compartido mi vida, mis sueños y mi cama, ahora una extraña navegando por los escombros que había causado. Nuestros encuentros eran infrecuentes, pinceladas accidentales del destino que pintaban una imagen de torpeza y arrepentimiento. Mako, míranos, dijo ella durante uno de esos encuentros, su voz un susurro de lo que alguna vez fue. ¿En qué nos hemos convertido? Su pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Pues ¿qué podía decir? ¿Que al buscar castigarla, me había perdido a mí mismo? ¿Que el hombre que una vez la amó incondicionalmente ahora me devolvía la mirada desde el espejo con ojos fríos y desconocidos? La realización de que no solo había destruido a Elizabeth sino también la esencia de quién era, fue una píldora amarga de tragar. La venganza, había aprendido, era un veneno que corroía el recipiente que la llevaba. En la quietud de la noche, mientras yacía despierto en la cama que una vez compartimos, la magnitud de mis acciones pesaba mucho en mi alma. El silencio era un acusador implacable, un recordatorio de que en mi búsqueda de infligir dolor, había destrozado no solo el mundo de Elizabeth sino también el mío. Las consecuencias fueron un testimonio del poder destructivo de la venganza, un paisaje de devastación emocional del cual no había retorno. Al buscar vengar mi corazón roto, había destrozado todo lo que tenía querido, dejando solo escombros a mi paso. En el silencio de las consecuencias, los ecos de mis acciones resuenan a través de los pasillos vacíos de lo que solía ser un hogar lleno de amor y risas. Ahora, se erige como un mausoleo de mi venganza, cada habitación una tumba para los recuerdos que una vez atesoré. El camino de represalias que elegí no dejó nada más que tierra quemada a su paso, y de pie entre las ruinas, me veo obligado a enfrentar el precio de mi vendetta. No te mentiré, el viaje hasta aquí fue tan aislante como iluminador. La soledad impuesta no fue solo una consecuencia de las secuelas, sino un crisol necesario para la reflexión. En la quietud, con nada más que mis pensamientos como compañía, comencé a ver los contornos de mi propia culpabilidad en la tragedia que se desplegó. ¿Valió la pena? Esta pregunta se convirtió en mi constante compañera, un fantasma susurrando dudas en mi oído. La verdad, tan amarga como la propia pregunta, era no. La satisfacción que imaginaba que la venganza traería fue tan efímera como las sombras al atardecer, dejando solo vacío a su paso. Elizabeth se acercó, en algún lugar de este camino solitario. Su voz, una vez el presagio de la traición, ahora llevaba un peso diferente. Mako, no podemos deshacer lo que se ha hecho, dijo, un temblor de vulnerabilidad en su tono. Pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de avanzar, no juntos, pero sí separados. No como enemigos, pero tampoco como extraños. Sus palabras, inesperadas como eran, no trajeron el cierre que pensé que buscaba. En cambio, abrieron un nuevo capítulo de introspección. El perdón no era un regalo que estaba listo para dar, todavía no, pero la posibilidad de ello, como la primera luz del amanecer, comenzó a disipar las sombras de mi resentimiento. En esta claridad recién encontrada, vi la futilidad de aferrarme a las cenizas del pasado. Mi vendetta, aunque nacida de un lugar de dolor, solo sirvió para perpetuar el ciclo de dolor. Fue una lección aprendida de la manera más dura.
Un testimonio del poder destructivo de la ira y la venganza sin control. La resolución, cuando llegó, no estuvo marcada por grandes gestos o declaraciones. Se encontró en la pequeña y tranquila decisión de comenzar a reconstruir, no la vida que perdí, sino la persona que quería ser. El proceso fue lento, una excavación meticulosa de las ruinas para encontrar la base sobre la cual construir de nuevo. Al final, la reflexión que este viaje me obligó a hacer fue un espejo sostenido ante las partes más oscuras de mi alma. Lo que vi fue un hombre cambiado, no solo por las acciones de otro, sino por sus propias elecciones frente a la traición. Avanzar, me di cuenta, no se trata de olvidar o incluso de perdonar. Se trata de aceptar el pasado, aprender de él y tomar la decisión de caminar por un camino diferente. Así que aquí estoy, al borde de un futuro sin las cadenas de la venganza. El camino por delante es incierto, lleno de desafíos de curación y crecimiento. Pero es un camino que elijo caminar con los ojos abiertos, el corazón aún sanando, pero el alma cautelosamente optimista. Las secuelas de mis acciones serán para siempre parte de mi historia, un recordatorio marcado del costo de la venganza. Pero en su secuela, encontré los primeros pasos hacia algo que se asemeja a la paz. No la paz de la resolución entre Elizabeth y yo, sino una paz interna, una tregua con las partes de mí mismo que perdí en el camino. En cuanto a ti, querido lector, te dejo con esto: la venganza puede prometer satisfacción, pero su precio es la esencia misma de nuestra humanidad. Elige un camino diferente, uno pavimentado con comprensión, empatía y el coraje para enfrentar el dolor sin sucumbir a la oscuridad que puede criar. Al final, el viaje de sanación, aunque solitario y arduo, lleva a un destino mucho más gratificante que cualquier venganza que se pueda ofrecer.